alianza, pacto, compromiso. En la Sagrada Escritura escuchamos mucho la palabra alianza, porque Dios busca hacer una alianza con su pueblo. Pero definamos un poco qué significa la palabra alianza, porque parece que ya no entendemos muy bien la fuerza de esta palabra. Alianza significa un pacto, un compromiso, un convenio, un acuerdo. Sí, lo sé, el día de hoy utilizamos esa palabra para cosas que significan esto y muchas otras más. Pero es más que eso, porque usualmente la alianza, y si tratamos de pensar en el Antiguo Testamento, en la historia mucho más atrás, la alianza era una especie de acuerdo entre dos partes iguales que se unían, ya fuera para luchar contra un enemigo o para tener un acuerdo en común. Por ejemplo, era una alianza entre dos reinos, una alianza entre dos ciudades, una alianza entre dos personas que usualmente tenían el mismo rango o la misma importancia, que eran iguales. Un reino muy grande no iba a hacer una alianza con un pueblo muy pequeño. En tal caso, lo oprimía y ese pueblo pasaba a ser colonia de aquel reino grande. Pero cuando eran dos reinos iguales en poder, en armamento, en ejército, usualmente hacían alianzas para tratar de convivir en paz y que los dos se beneficiaran. Cuando iban a hacer uso de algunas tierras en donde no estaba bien definido quién era el dueño, hacían alianzas. Usualmente esas alianzas incluso se pactaban entregando a alguno de sus hijos o hijas para que se casaran entre ellos y así tener algunos lazos más fuertes. En la Sagrada Escritura, nosotros encontramos a Dios que busca hacer una alianza con el ser humano. Pero esto es muy extraño, porque en aquel entonces la alianza solamente se concebía entre personas que tuvieran la misma dignidad o la misma importancia, como dos reyes. Pero aquí vemos a Dios que quiere hacer una alianza, que busca hacer alianza con el hombre. Esto lo vemos de una manera muy clara cuando Dios hace la alianza con Noé, la alianza con Abraham, la alianza con Moisés e indudablemente la nueva y eterna alianza con Jesús. El día de hoy vemos en la Sagrada Escritura la alianza que Dios hace con Abraham. Y es importante que podamos ver algunos detalles de este texto para poder entender más profundamente qué es y qué es esencialmente lo que Dios busca al querer hacer una alianza con el ser humano. Escucha bien. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: aquí estoy. Esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes de generación en generación establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. Y a ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después, Dios le dijo a Abraham: cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Aquí está muy claro. Dios es quien está haciendo la alianza con Abraham. Y en cierta manera está clarísimo que quien va a salir ganando es Abraham. ¿Por qué? Porque todo cambió para él. Empecemos un poco definiendo el nombre Abraham y Abraham, porque Dios se lo cambia. Resulta que en hebreo la palabra Ab significa padre. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando Jesús menciona que debemos de dirigirnos a Dios como Abba? Es decir, y la palabra Abba es el diminutivo de Ab,
es decir, papito. Jesús nos está invitando a que le digamos a Dios Padre, Ab. Bien, el nombre Abraham significa padre, pero resulta que ¿padre de qué? Si Abraham era una persona que no tenía hijos, era un hombre irónico, era como decirle, hey, padre, pero resulta que nadie es hijo de él, pero Dios hace una alianza con él. Por eso en esa alianza Dios le cambia el nombre. Y la última palabra, Ham, significa multitud. De tal manera que el nombre Abraham va a cambiar a Abraham, que significa en hebreo padre de una multitud. Esto es increíble porque Dios está haciendo un pacto con Abraham. Y Dios llama lo que no es para que exista. Y Dios quiere y busca tener esa relación personal, ese convenio, esa alianza, ese compromiso con el ser humano. ¿Qué es lo que Dios le está prometiendo a Abraham? Aparte de tener una gran descendencia, va a ser una descendencia de reyes, de príncipes. Van a prosperar y Dios les va a dar una tierra. ¿Quién no quisiera ser bendecido por Dios? ¿A quién no le gustaría tener una alianza con Dios? ¿A quién no le gustaría hacer un pacto de esa magnitud? Si antiguamente cuando dos reinos hacían alianza era para unir sus ejércitos y ser más fuertes. Un reino pequeño que hiciera una alianza con un reino grande, pues salía ganando. El reino grande, pues más o menos saldría perdiendo, porque ¿qué gana de un reino pequeño? Por eso usualmente las alianzas se daban entre dos reinos iguales o entre dos reyes que tuvieran el mismo poder. Eso no suena lógico con Dios. Porque el ser humano, Abraham, sale ganando al hacer una alianza con Dios. Pero Dios, ¿qué es lo que gana al hacer una alianza con nosotros? Es ahí el gran misterio. Y es ahí, pudiéramos decir, la definición de quién es Dios. Dios es amor, porque su gloria está en proteger al ser humano. La felicidad de Dios, lo que Dios gana es cuando nos bendice a ti y a mí. Eso es cuando Dios gana. Pudiéramos decir que Dios pierde cuando tú y yo perdemos. Dios pierde cuando tú y yo no somos felices. De ahí que a lo largo de la historia de la salvación, Dios va a buscar al ser humano. Claro que decir que Dios pierda es una forma muy inusual o muy pobre de hablar, porque Dios es Dios, no pierde. Pero la grandeza de Dios está precisamente en que Él busca darse a nosotros. Él se alegra en nuestra alegría. Y el día en el que Jesús hace esa alianza perpetua, al pactar en la cruz, pudiéramos decir, ya nada detiene a Dios para que su voluntad se cumpla en nosotros, excepto algo, que el ser humano no quiera hacer una alianza con Dios. Nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿a ti te gustaría que Dios te bendijera? ¿Qué clase de bendiciones a ti te gustaría hacer, pactar con Dios? Si tú hicieras un trato con Dios, así como lo hizo Abraham, que Dios lo va a bendecir de una manera sobremanera y no solamente para él, sino para toda su descendencia, ¿qué bendiciones a ti te gustaría recibir de Dios? Piénsalo bien. Si tú hicieras un pacto con Dios, ¿qué te gustaría recibir de Él? Segundo, si Dios te cambiara el nombre, tu nombre, ¿qué nombre te gustaría tener y por qué? ¿Tú sabes el significado de tu nombre? Quizás sería bueno preguntarnos, ¿qué significa mi nombre? ¿Y qué me gustaría recibir como un nuevo nombre si eso parte como la misión de mi vida? Y número 3, ¿te conviene o no te conviene? ¿Te convendría hacer una alianza con Dios? Yo estoy seguro que sí. Cuando se hace una alianza con Dios, las dos partes deben de ganar. Dios busca la gloria en la felicidad del hombre y nosotros indudablemente somos felices al estar con Él. La pregunta es,
¿Y tú? ¿Quieres recibir la bendición de Dios? ¿Tú quieres vivir en la alianza? Esa alianza ahí está. Pero nosotros vamos a tomar nuestra parte cuando aprendamos a vivir esta alianza. Que tengas un excelente día.